Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de los X Podcast. El día de hoy vamos a hablar de esas cosas, cosos, cusos o demás aditamentos que ya no se usan y que se usaban. Y me acompaña Flor. Hola, Flor de María Marce. Valdivia is in the house. Ay, gracias, Marce. Un honor, un gusto siempre estar contigo. De verdad que llenas mi corazón. Porque, No, bueno, tú también porque el me mío. invitas. Y hoy qué vamos linda. a llenar de cosas y cosos a toda la gente que nos esté escuchando. Claro. Florecita, nosotros estábamos platicando el otro día y recordando nuestros viejos tiempos. No, estábamos acordándonos de tantas cosas. Y cuando me refiero a cosas, puede ser desde palabras, porque ya ves que solemos decir Sí. cosas para decir, y muchas cosas más. Palabras, frases, aditamentos, tecnología, inclusive hasta, digamos, protocolos que se usaban y que ahora ya no se usan. Ejemplo, para no darle más vueltas. Ujú. ¿Quién ha vuelto a usar o ha vuelto a ver una caseta telefónica? Porque yo no. Ni yo. ¿Una caseta telefónica? Oye, ¿te acuerdas unas así muy modernas que incluso eran así como color anaranjado? Así Transparentes. Que te cubrían transparentes. Y eran sí. así como redonditas y en aquel entonces decíamos que eran casetas. Bueno, yo a todo le y mis amigos le ponemos a todo lo que era como extraño marciano. Las casetas Sí, marcianas. No sé sí, qué sí, tiene que sí. ver Marte porque ni siquiera sabíamos, ni hasta la fecha no sabemos ni qué pasa en Marte. Bueno, pero eran muy modernas en su momento. Y ya no existen. Ya no existen las casetas No. telefónicas, pero sí ustedes han visto alguna, no sé, probablemente en un aeropuerto, en algún lugar donde podría surgir la necesidad, pues compártanlo en los comentarios. Pero bueno, después tú me comentaste algo que no había caído en la cuenta, A que ver. ya no se usa. Los teléfonos de disco. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo guardado en mi casa uno, intento conectarlo, ¿crees que funcionará? No, ¿verdad? Obviamente Yo creo no. que sí. O sí Yo creo funcionará. que sí. ¿Te acuerdas? O sea, tenías que dar la vuelta. Yo creo que si un chavo de hoy lo ve, no va a saber qué hacer, cómo marcar. No, yo ya he visto algunos videos donde les ponen un teléfono y así como que quieren oprimirlos. No saben, dicen como el circulito, los círculos. Entonces, bueno, esa sería otra Y la cosa. sensación, ¿no? Sobre todo cuando marcabas el 0. Y se regresaba. Sí. Ujú. Sí, sí, muy, muy particular. Ahora, bueno, esos teléfonos se utilizan como decoración vintage y son muy cotizados. Pero tú me platicaste algo específicamente que yo no había tomado en cuenta porque no era muy viajera, que digamos, la guía Roji. ¡Ay, sí! Ahora, bueno, con Google Maps y con estas apps de mapas, pues ya es prácticamente, ya está en desuso, ¿no? Pues ya te quiero ver, ¿no? Así como que tú con tu mapa y buscando, pues ¿cuánto te tarda? Sí se puede usar, claro que se puede usar, porque yo todavía he agarrado uno que otro mapa cuando ando de vacaciones, así como que corriendo, que te encuentras un mapita rápido, así como que a la vuelta está esto. Pero bueno, pues la guía Roji, tú lo comentabas, porque yo no sabía eso, que era una guía que existe en todo el mundo. Sí, bueno, yo me acuerdo en el 2000 que viajé a Europa, una de mis amigas era pues muy afecta ¿A la guía usar Roji? la guía Roji, sí, entonces íbamos a ir a Suiza y decía, no, pero antes tengo que conseguir la guía Roji. No y es era cierto. carísima además. Y andaba buscando por toda Europa una Sí. guía Roji para poderse... ¿Pero iban a conducir? ¿Ustedes rentaron un auto o era como para poderse orientar? Para orientarnos, sí. La famosa guía Roji. ¿Qué tal? ¿Tú No, te bueno, acuerdas? no, pues yo ni siquiera me acuerdo haberla visto nunca. Digo que yo como nunca salía, pues no necesitaba la guía Prácticamente Roji. era un libro y ahí estaban los mapas y tú te ubicabas en el lugar en el que estabas y de ahí Y vas viendo, ya ¿no? Vámonos, como el mapa del te tesoro. guiabas. El mapa, Sí. por ejemplo, es otra cosa que ya no se usan, Ya los no. mapas. Que bueno, pues nos lleva a la guía Roji. Y bueno, pues Bueno, en los hablamos... centros comerciales sí, ¿no? Ah, bueno, todavía tienen su... Sí. Pero te puedo garantizar que si te metes a la aplicación y demás, o con un QR, seguramente puedes ir navegando por el centro comercial para encontrar la tienda que buscas. Digo, porque ya nada nos sorprende con la inteligencia artificial. Pero, ¿qué tal, a propósito de libros, la sección amarilla? La sección amarilla. Pues el directorio. El famoso directorio, que también era de uso mundial. Sí. Yo me acuerdo, todavía no hace muchos años, que mi mamá tenía un montón de estos libros y le dije, mamá, los voy a tirar. No me lo tires, espérame. Cada año llegaban a dejarte. Los canjeaban, sí. Ajá, se llevaban el viejo y llegaban con uno nuevo, se llevaban, bueno, pues la sección amarilla existe creo como aplicación ya.
¿Ah, sí? Creo haber visto interesante. alguna. Ya no existe como el libro gordote amarillo que sí funciona y funciona muy bien. Era Decía el eslogan, decía nuestro ¿verdad? querido Marcos Davison, Ah, en que paz ahora está en el descanse. cielo. Saludos hasta allá, Sí. Marcos. Tipazo y una voz que, por cierto, ya no se usan voces tan Tan maravillosas. potentes, ¿verdad? Antes los Tan locutores llenas de hablaban, personalidad, engoladas. los escuchabas y decías, wow, quiero conocerlo. Resonaba, así Sí. la caja Y ahorita, bueno, torácica. ya hay algunas personas que se dedican a la locución, que a mí me ha pasado, que en primera instancia pienso que es una mujer la que está hablando. Digo, ¿es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Será las dos cosas? Porque también algo que ya no se usa es hombre o mujer. Ahora ya se usan muchas cosas más, pero no me voy a meter en temas complicados. No, y ahora la inteligencia artificial, que tú pones una voz de hombre, de mujer, de lo que quieras y listo. Pero afortunadamente para todos aquellos que piensen y que se quieren pasar de listos y decir, yo ya voy a ser podcaster y lo voy a hacer con inteligencia artificial, ya hay ciertos bloqueos por parte de las plataformas para que no monetices. Digo, de alguna forma están tratando de revertir el tema de las afectaciones a terceros, como el caso de los que pues nos hemos dedicado a la locución toda nuestra vida, que estudiamos, porque aunque no lo crean, sí estudiamos para esto. Digo, no quiero que me pase como una sobrina de mi esposo que un día me dijo, oye, tengo mucha flojera de estudiar, estoy pensando en ser locutora. Esto es cierto y tú conoces a esa persona. Entonces dije yo, perdón. Bueno, en nuestra defensa, la inteligencia artificial nunca tendrá una voz con intención, con amor, con cariño, ¿no? Yo creí que ibas a decir, en nuestra defensa nos costó mucho trabajo ir a presentar nuestros exámenes porque técnicamente para ser locutor teníamos que sacar una licenciatura que se estudiaba abierto. ¿Cómo se puede decir? Una licenciatura por tu cuenta. Sí. Y nada más presentaba los exámenes. Digo, bueno, esa es otra historia. Interesante, también eso ya está en desuso, ¿no? Ah, claro, los locutores. No, el ir a hacer el examen, los exámenes, porque era una serie de exámenes. No, pronunciación de palabras extranjeras. Cultura general, improvisación. Historia de México. Geografía, literatura. Era toda una ciencia y en realidad tenías que prepararte para ser locutor y eso ya no se usa porque ahora simple y sencillamente alguien que tenga la posibilidad de abrir un micrófono puede convertirse en una mega estrella sin necesidad de permisos oficiales como en nuestro momento se necesitaba de documentación y credenciales. ¿Qué más cosas están en desuso y que antes se Los usaban? Walkman, ¿te acuerdas? El Walkman. Épico el Walkman. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que lo usé, yo le dije a mamá, ay, necesito ir a comprarme un artefacto para lavar los trastes. Y mi mamá pensaba que era así como una esponja que se movía o algo. Le digo, no, pues para mientras lavo los trastes estar escuchando la música. Que por cierto, un buen momento para estar escuchando este podcast es mientras lavan los trastes, porque yo lo he hecho. Además es terapéutico, ¿tú sabías? Sí, escuchar podcast o lavar los trastes. Las dos cosas. Sí, que a lo mejor ya está en desuso, fíjate, con eso de que también hay lavaplatos. Bueno, pero los lavaplatos sí han existido desde los 80s y a mí me parecen, ¿sabes qué? Un poquito inútiles. Ay, porque tienes que enjuagar primero la loza los tienes que dar una lavadita. De lavarlos. Yo tuve lavaplatos hace muchos años porque vivía en Estados Unidos. Lo lavé una vez y dije, no, gracias, qué asco. No, haz de cuenta meter todos los trastes adentro de una lavadora, así lo sentí yo, y como que toda la grasa de todos los trastes ya se pasaba a otro lado. No sé, a lo mejor no servía, a lo mejor era vieja. Yo ya no lo volví a hacer, no me gustó, que prefiero 1000 veces lavar. Pero bueno, esa es otra de las... ¿Qué otras cosas ya no se usan? El peltre, ya que estamos hablando de cocina. Pero ahora ya es algo... Fifi. Casi de adorno, sí, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, el famoso pocillo, siempre he querido saber de dónde viene esa palabra, pocillo. El famoso pocillo, que era una especie como de mini jarrita. A ver, vamos a ver. Una mini, pero sí habías oído la palabra pocillo, ¿o no? Sí, claro. Como una mini chica. jarrita para calentar en la estufa de peltre. El peltre es un material que yo no sé si sea decorativo o en realidad el peltre es como jaspeado, Florecita. Sí. Azul con jaspeado. Con unas motitas, con un jaspeadito blanco. Sí, muy bonito, me gusta. Bueno, yo vi... Ahora ya son vajillas. Sí, completas. Muy bonitas, sí. Y carísimas de París, ¿no? Además.
Sí, en los ¿Encontraste? restaurantes. ¿Encontraste qué significa A ver, pocillo? no voy a. Yo, recordando a mi papá que decía siempre, nunca te quedes con una duda. Si tienes una duda, agarra el diccionario, cosa que ya no existe tampoco. Tampoco. El diccionario ya no, bueno, existirán, pero ya nadie los usa. El tumbaburros que decía uno de mis maestros en Ay, la se sentía tan secundaria. padre tener tu propio ¿Te acuerdas del pequeño diccionario. Larousse Ay, ilustrado? sí, uno estaba encantado con los diccionarios. A mí me encantaban ¿Todavía los diccionarios. existirá el ¿Quién pequeño Larousse? sabe? Pero me imagino que poco uso. ¿Que sí encontraste Sí, pocillo? ¿Qué pocillo, dice? dice vasija pequeña de loza, como la que se utiliza para tomar chocolate. Pues sí, Ujú. pero no tiene nada que ver con su Con el material, peltre. ni el peltre, ni nada. Bueno, pues para los que tengan duda, el peltre seguramente es lo que ustedes cuando van al café nice, libre de gluten y vegano, ese es el peltre que utilizan. Oye, Sí. pero en nuestra época eso era lo natural, lo normal. No, en nuestra época escondías la vajilla de peltre, porque no era muy elegante el peltre, más bien. Y ahora iba pasando por un centro comercial y tienes razón, Florecita. Vi una vajilla de peltre de miles y miles de pesos. Sí. Y oye, en mi época, en la casa de mi abuelita, se escondía esa vajilla. Pues vamos a Para ir. sacar la china. No, no es cierto, no sé. Bueno, unas pues es que las famosa vajillas Eso ya no se chinas- usa. ¿La vajilla china o sí? ¿De porcelana? Pues creo que no. Yo lo digo de broma, yo nunca he tenido una vajilla china de porcelana, la verdad. Yo hasta la fecha Oye, sigo con mi... hasta le grababan el nombre a nuestras mamás, yo me acuerdo. Ay, pues tú, porque eres de la high socialité, ¿Y yo tú creo. No, yo no. Aquí todas. No, yo no, yo No, sigo con mis... no. Yo tengo mi plato que me sale en el cornflakes cada vez que compro en mi plato acá de los Flintstones. De verdad, que tengo uno desde que mi hijo, que ya tiene 30 años, desde que mi hijo era chiquito, los platitos que venían en el cereal, que ya no se usa, por cierto. Ya no vienen platos en el cereal, ¿o sí? No. Venía el famoso platito en el cereal, el platito así como para que te comieras tu cereal. Y luego, ay, el famoso topper, no puede faltar. Ah, no, pero ese ¿Tu sigue bowl de vigente. topper? Oye, creo que ya quebró Tupperware. No sé, habrá que preguntar. ¿Sabías? ¿Ya habrá quebrado? Yo escuché algo en ese sentido, porque son tan durables Sí. que no es conveniente, a la fábrica no le Qué conviene. triste, hoy día Sí. lo que dura tanto ya no es. Bueno, otra cosa que también ya no se usa es la cortesía. Bueno, Si te subes a un autobús, que yo soy cliente frecuente de autobuses, ya nadie, mira, no sé si será porque ya nadie se levanta a hacerte el paso o será que ya a los que ya estamos medio vejestorios ya no nos ven. No sé cuál de las dos cosas sea. híjole, eso que dices sería un tema, Para un programa completo. sí, de un análisis filosófico y sociológico profundísimo, Ay, Flor, ¿no? Yo no me iba a lo filosófico. Eso sería un tema de poca consideración hacia las damiselas de la casi tercera edad como uno. Oye, pero además, ahora que dices eso, sí está en desuso la cortesía, porque incluso en la escuela había una materia que se llamaba civismo, ¿te acuerdas? Sí. Creo que ya Y no en la hay. escuela también te enseñaban desde cómo pedir permiso para entrar a algún lugar, cómo desenvolverte porque era tácito. Buenos días, por ¿Te favor. acuerdas cuando entraba la gracias. directora y todo el mundo nos levantamos y Sí, decíamos claro. en coro, como si Buenos contáramos? días, sí. Llegaba la madre directora. Buenos días, niñas, y todos. Buenos días. ¿Por qué le haríamos así? Bueno, al menos en mi colegio era, buenos días. Con Luego, el tonito. Buenos días, siéntense. Y luego, gracias. Así era. No sé si eso todavía se usará, no creo, porque yo he dado clases y mis alumnos salen y entran. Mis alumnos salen y entran y ¿sabes qué? Ni siquiera dicen con permiso. Yo creo que sí está ya en desuso Sí. las reglas de cortesía. Oye, ¿y te acuerdas tú de la taquigrafía? La taquimex, se me andan cayendo No. las pestañas falsas que traigo. Es que mis pestañas son... Hay que pedir un deseo, ¿te acuerdas? Sí, había que pedir. Otra cosa que no se usa. A ver, vamos a pedir. Pero era así, ¿no? Era, pides el deseo, 1, 2, 3, y al que se le pegue se queda el deseo. Es el deseo. Sí. 1, 2, 3. A ti. Pues A ninguna ya de no las la dos. encuentro. Se cayó la pestaña. Oye, ¿y en qué estábamos diciendo? Ah, de la taquigrafía. La taquimecanografía. Pero Porque bueno. habíamos unos que estudiamos las dos. Taquigrafía y mecanografía. Sí.
Pero la taquigrafía Era eran P, B, símbolos. H, G, K, G, ¿Tú F, sí B. sabes? Pues es que voluntariamente a fuerzas, porque era una de las materias que llevé en la Oye, pero secundaria. maravilloso, porque llegabas, bueno, las Escribías nada más con secretarias palitos. llegaban con el jefe y Pero yo voy siempre he a tenido... tomarle el dictado y y ta. Claro, rapidísimo. ahora para qué, pues llegas con una grabadora y grabas todo, absolutamente todo lo que está diciendo el jefe. Ujú. A ver, vamos haciendo una pausa Sí. para seguir haciendo un viaje hacia atrás y seguir recordando esas cosas, que no necesariamente son cosas, que se usaban y ya no se usan aquí en los X. Bueno, estábamos con la taquimecanografía, Florecita, Sí. que era Muy escribir. útil. Escribías con palitos o con la máquina de escribir. Y ganchitos. Entonces, a la materia se le llamaba taquimecanografía, que en realidad eran 2 materias en una sola, taquigrafía y mecanografía. Según nosotros ya no se usa, pero como yo te decía ahorita que hacíamos memoria, pues es que ya se puede sustituir, número 1, con una grabadora a la secretaria, pero aún mejor, las computadoras a las que les vas dictando y van escribiendo. Eso te lo hace ya ahorita muchas computadoras, no necesariamente, o sea, computadoras personales. Yo tengo una laptop a la que nada más le oprimo dictado y empieza a escribir todo. Es una maravilla. Claro, ojo, no entiende de comas, de puntos y tal. Entonces siempre hay que darle... y si no te entendió bien lo que dijiste, puede escribir otra palabra. Pero en general creo que el cuerpo del escrito queda listo y tú ya le das su revisada para que te quede muy bonito. ¿No? ¿Verdad? Oye, las máquinas de escribir tampoco. Muy bien. Ya no se usan. No se usan las máquinas Ni de mandar cartas. No se usa mandar cartas ya. ¿Te acuerdas que había escritorios públicos? Los escritorios públicos. ¿Qué se hacía en un escritorio público? Pues ibas tú a que te ayudaran a redactar una carta, ¿no? Y otros documentos, muchos documentos, ¿no? Sí. Te ayudaban a hacer todo tipo de documentación que no requiriera, no era lo mismo que una notaría, No, evidentemente. No era una cuestión legal, Ujú. pero cuando tú querías darle una presentación adecuada a un escrito, a una carta incluso. No, espérate, las tesis, los Sí. trabajos de la universidad, era muy caro, pero yo sé de gente que contrataba un escritorio público para que le hiciera todo el trabajo final, no sé, de filosofía, de literatura. ¡Qué maravilla! Porque nosotros hacíamos nuestros trabajos, terminabas y te equivocabas en una letra al final y había que escribir otra vez todo. Sí. Bueno, yo nunca tuve una máquina de escribir eléctrica, porque luego vinieron unas eléctricas que te permitía medio borrar y medio guardaba un poquito de información. Tampoco no es que guardaras todo el documento, pero creo que como que respetaba ciertos párrafos y los puedas corregir a posteriori, pero... Ay, no, la mía estaba pesadísima. Yo creo que pesaba como unos Nuestras 5 máquinas kilos. Olivetti. Sí, de un fierro muy potente, ¿no? Sí, muy... sí. Bueno, es que te duraban toda la vida. Yo tengo la máquina de escribir con la que se enseñó a escribir mi mamá, que la utilizó. Yo la tengo y para mí está en un lugar muy especial en mi casa. ¡Qué bonita! Sí, es parte de la decoración de la casa. Ah. ¿Qué más tenemos? Porque hasta hicimos una lista de las A cosas. ver. Oye, los telegramas. Se acabaron ¿A ti los te llegaron telegramas. a mandar un telegrama? A mí me llegaron a mandar un telegrama y ya lo he platicado creo que en otros capítulos de los X, pero pues ya saben que el Alzheimer es parte de mi vida, entonces lo contaré nuevamente. Gané en un concurso donde te decían, había un chocolate en aquel entonces que se llamaba Presidente. Ajá, Entonces sí. tú mandabas envolturas a un P.O. Box y daban premios. Todo el mundo diría, ay, pamplinas. Pues no, yo mandé Das fe. y gané. Me consta, una calculadora y en Escribe, que esa marca sí existe todavía de cuadernos, te decían que escribieras así una carta, que por qué te gusta tanto tu cuaderno. Escribí una para cada uno de mis hermanos, soy la mayor. Entonces escribí 4 cartas, las mandé. Y ganó mi hermano y le regalaron un reloj. Total, una calculadora, un reloj. Me consta que cuando éramos chiquitos mandabas cartas y sí ganabas. ¿Qué tal? Pero bueno, ya las cartas no se usan. Bueno, había un interventor, ¿no? De la Secretaría de Gobernación. ¿Todavía existen? Pues mira, aquí te llegaba el telegrama, te avisaban que habías ganado, te hacían una cita en un hotel de la ciudad y tú ibas acompañado de tu papá. Mi papá. Ah.
tú ibas acompañado de tu papá y a tu papá le hacían entregar y él firmaba. O sea, de verdad que sí era verdad, sí era legal esto Oye, qué de bonita que ganabas anécdota, no un la premio. conocía. Sí, sí. Y en mi caso, bueno, en realidad qué triste, porque yo mandé las cartas y quienes ganaron fueron mis hermanos, porque la mía, la que iba a mi nombre, nunca ganó. Pero mi hermano ganó una cosa y mi hermana ganó otra. Entonces sí, claro que eso sí, y ya no se usa. Oye, la cámara fotográfica, ¿qué me dices? Pues Yo sé, los todavía hay. profesionales, Ajá. pero la cámara fotográfica, esa chiquita de Que- cartucho o de que tenía unos no, flashes no, y todo, no. la cámara Ya que no. usabas para la fiesta, para las vacaciones, la del diario, no la profesional, se acabaron. Pues es que ahora en los celulares tienes todo, tienes Ujú. calculadora, pues también a veces las calculadoras ya están en Es que desuso el de teléfono repente. sustituye todo lo que usábamos, fíjate. Ya lo dijiste. Sustituye a la calculadora, Ujú. sustituye a la cámara, Sí. sustituye a la máquina de escribir, sustituye a los Walkman, Sí. sustituye a los papás, porque ya no nos hacen caso, sustituye a los maestros, porque ahí ya puedes encontrar todo lo que quieras. Y en algunos casos sustituye hasta a las personas, porque sabes que ya hay gente que tiene aplicaciones que son sus relaciones sentimentales con un teléfono, ¿no? Ay, qué modernos. Entonces, Oye, ¿te acuerdas tú del chismógrafo? sí, ese era muy bueno. Qué divertido. Sí, escribía, agarrabas tu Éramos bien cuaderno y- bobos, pero lindos, ¿no? Seríamos bobos en realidad. Ah, tiernos. Éramos muy inocentes Sí. y eso ya se perdió, creo. No, hombre, pues tú querías que te llegara el chismógrafo, pero después Del que de te que gustaba. sí, después Del que de que te había gustaba. que lo había llenado el que te gustaba. Sí, porque hacían el chismógrafo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué color es tu favorito? ¿Qué niña te gusta? Sí. ¿No? Y ay, con la esperanza de que estuvieras tú ahí. En la lista y cosas así. Muy bien. Otras cosas que no se usan, pues obviamente son los juguetes. A ver, ¿y las canicas? ¿Te acuerdas? Pues sí, porque hasta a las niñas nos gustaban las canicas. Digo, no le sabíamos, yo nunca le supe mucho del juego de las canicas, pero eran tan bonitas, porque aparte las coleccionabas De colores. y demás, ¿no? Sí. Unas grandes, unas chiquitas. ¿Y cómo te las ganabas? No, yo tampoco nunca. No, yo nunca supe cómo era el juego. Nunca supe, pero me gustaban porque había bonito. como de colección y demás. Sería interesante porque a mi edad, a mi tierna edad, no sé cómo se hacen las canicas. Bueno, son de cristal, ¿verdad? Obvio. Sí. Pero bueno, el Habrá valero. que investigar. Hay que investigar, porque creo que son muy bonitas. Desde el punto de vista artístico, Sí. creo que las canicas son muy bonitas. Y luego, el valero, el tracataca. ¿Alguna vez jugaste el tacataca? Creo que se llamaba tacataca. Ay, me Que daba hacías tac, unos... tac, tac, tac. Ajá, pero fíjate, como dices tú, sí éramos bobos ahora que lo pienso. Porque nos entreteníamos con juegos Ay, muy simples. hasta con un elástico, ¿te acuerdas? Jugábamos al elástico. Ay, Que sí, era toda puro una coreografía, ejercicio. pero era toda una Sí. coreografía, porque llegabas y era tas y luego te volteabas, bueno, ahorita no se los Y podrá tú decir. pero- buenísima para bailar que eres. No, yo soy descoordinada total. No soy buenísima, tengo pero dos me pies divierto izquierdos. bailando. Es que yo siempre quise ser bailarina, es lo que no sabes. Sí, soy una bailarina frustrada, pero bueno. ¿Qué más de las cosas quiero ver donde... ¿Sabes qué? Algo bien importante que da tristeza para los que todavía tenemos en casa, una de ellas y es la enciclopedia. La enciclopedia ocupa ¿Qué mucho espacio en tal? tu Los casa. libreros llenos de tomos. Sí, porque ahora la gente ¿Te acuerdas tiene de la libreros. Enciclopedia de México que incluso formaba a Quetzalcóatl? No, ¿tú la tuviste? Sí, estaba la cabeza de Quetzalcóatl y eran como 12 tomos y al final ya terminabas con la viborita. Y entonces los papás las compraban pues a mensualidad. Eran carísimas, una enciclopedia era carísima. Sí. Y yo me acuerdo que alguna vez tuve esta charla con alguien que decía, yo estaba feliz porque sabía que la enciclopedia significaba las mejores calificaciones, cosa que ya no se usa. Que bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Medallas y con decoraciones al Que a la buena promedio, ortografía. que a la buena ortografía. Sí. Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Porque también creo que la competencia no le ayuda a nadie en general en la vida. No me refiero a ser competente, sino a hacerte competir con los demás. Porque es un juego de nunca acabar. Siempre habrá alguien mejor que tú, siempre habrá alguien peor que tú. Y si vives una vida de competencia vas a ser eternamente infeliz, en general. Pero antes, o sea, ¡ay, ortografía! Tu medalla.
Bueno, no, o no medalla, o te daban nada más o un papelito, un diploma, lo que fuera. Pero se hacía mucho eso, ¿no? Y creo que ya no, no tengo la Creo menor que idea. sí, Sí lo pues sigue de haciendo la gente. toda la vida debe de haber. Pues yo donde he dado clases eso ya no se usa. Ah, ¿no? Nunca me han dicho, ahí vamos a Ahora darle al todo, más aplicado. ahora todo es democrático. Pues pareciera. Bueno. Pero bueno, entonces hay más cosas que también ya no se utilizan, como por ejemplo la terlenca. Y mucha gente dirá, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Qué es terlenca? Busquen en Wikipedia. Terlenca es una tela flexible. Muy flexible, obviamente viene del petróleo, ha de ser súper flamable. Sí, seguramente. Pero la terlenca era una cosa que se usó, una tela realmente como tosca también, ¿no? Que se usaba mucho cuando éramos niños para los pantalones, sacos, y decías, traigo mi pantalón de terlenca, con mis Viking Canadá, que tampoco se usan. Es más, ya no hay zapatería Canadá, creo. Creo Eso sí que no no. sé. Sí, no, quién sabe. Oye, pero es que además la ventaja y por lo que revolucionó la Terlenca en su momento, que es una marca registrada hasta donde yo sé, sí, es que no se planchaba. O sea, la lavabas y... Exactamente. Tal vez sí se usa. Y yo estoy diciendo que ya no se usa porque tal vez evolucionó y tenga otra textura, otro uso. Pero yo sí me acuerdo claramente que decían, o sea, presumías tus pantalones de terlenca acampanados cuando éramos niños porque nos tocó los 70. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, qué maravilla en aquel entonces. Los suecos, ¿te acuerdas? Los suecos que estuvieron muy de moda y que se han estado reinventando constantemente este tipo de zapato que literalmente viene de Suecia. Bueno, y Holanda, sí, los famosos suecos, de los Países Bajos. Así es. Otra cosa que ya no se usa decir Holanda. Le cambiaron los nombres a muchos países. No, ahora son los Países Bajos. La Unión Soviética, como la conocíamos nosotros. Decíamos Rusia, Unión Soviética, luego la Unión Soviética se subdividió y luego muchos países desaparecieron. Bueno, digo, también las nomenclaturas geográficas han cambiado, Florecita. Así es. Oye, pues qué padre que nos ha tocado vivir toda esta evolución. Toda evolución, sí. Pues generacionalmente tenemos un gran aprendizaje. Pero gran aprendizaje, porque nosotros quedamos justo en el medio de muchas cosas. Nos tocó todavía tener lo análogo y luego hacer la transición hacia lo digital. Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos, me refiero a nosotros, la generación X. Todos aquellos nacidos entre el 65 y el 80, que somos los que conformamos la generación X. Oye, para mí era magia imaginarte la foto que te estabas tomando. Eso era de lo más increíble. O sea, porque había que esperar a llevar al laboratorio, a que se imprimieran los negativos y después que se revelaran las ¿Te acuerdas cuando estudiamos fotografía? Sí. Lo maravilloso que era cuando te metías al cuarto oscuro y luego, a ver, acomodar la cinta en el carrete. Después de acomodar la cinta en el carrete, meterla a los químicos y luego tenías que hacer el conteo, todo en un cuarto oscuro. Sí. Y después de los químicos, que salía la cinta, digamos, revelada, había que, el siguiente paso era... imprimirlos. No, pero antes tenía un paso para que ya quedara... lo revelabas y luego había un químico para que ya quedara, porque se podría para fijarlo, era un fijador. Sí. Después de fijarla, entonces ya imprimías. Y los colgabas. Colgábamos las fotos, yo no sé si todavía alguien hará eso, pero las personas que estudiamos fotografía, luego las fotos las metías en el químico revelador y empezaba a verse la foto. Entonces, según como tú quisieras la foto, si la querías muy intensa, la dejabas más tiempo. E inmediatamente cuando encontrabas la fotografía en su modo, como tú lo tenías pensado, exacto, inmediatamente la fijabas. Después de fijarla, la enjuagabas y después de enjuagarla, lo que tú dices, la colgabas. A secar. A secar. Y luego en el medio se pueden hacer algunos trucos que ahora el teléfono lo hace. ¿Te acuerdas la famosa solarización? Claro. El efecto de solarización. Que en determinado momento salías del cuarto oscuro y ponías la foto y la exponías al sol por determinado tiempo y tomaba colores desde rosas, amarillos, naranjas, café. ¡Qué maravilla! Qué y ahora todo lo haces con un filtro. Bueno.
Pues son las ventajas de la modernidad, digámoslo Sí, así. pues yo extraño revelar, imprimir y estar en el cuarto oscuro y con mi cámara y yo en el cuarto oscuro. Seguramente ahora ya todo es dañino. Puede ser, puede ser. Porque, ¿te acuerdas? Bueno, nosotros hasta tomábamos agua de la llave, Ujú. estábamos jugando. Y el cuarto oscuro a era la muy roña. intenso porque tenía Sí, vapores de sí. todos los químicos que puede ser, ¿eh? Puede ser. Seguramente. Probablemente de ahí vienen todas nuestras deficiencias mentales. No, no. De eso no Florecita, hablemos. Florecita, muchísimas gracias. Bueno, obviamente, como todos los programas de los X, es únicamente un programa de entretenimiento, un programa Eso lleno me de encanta. nostalgia. Eso me encanta. Si quieren conocer más acerca de lo que hemos dicho aquí, bueno, pues entonces pueden informarse con los profesionales, con los especialistas. Florecita, muchísimas gracias por Marce. acompañarnos en un episodio más de los Siempre X. un gusto. No, pues el gusto es mío. A ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima. Gracias.